La tarde del sábado, 8 de noviembre se registra un nuevo episodio de violencia en el municipio de San Ignacio, Sinaloa. 4 hombres jóvenes son encontrados sin vida en el crucero de la carretera estatal que conduce hacia la comunidad de Hispalino. Los cuerpos presentan múltiples impactos de bala y todo apunta a que se trata de un mensaje entre grupos criminales que disputan el control territorial en la zona serrana del estado. El hallazgo ocurre alrededor de las 4 de la tarde, cuando un reporte anónimo al número de emergencias alerta sobre la presencia de varios cuerpos a un costado de la carretera. La zona donde se localizan las víctimas es estratégica, ya que Hispalino se encuentra en una región montañosa que sirve como ruta de trasiego hacia el norte del país. El crucero forma parte de la carretera México 15D, una vía fundamental para el movimiento de mercancías tanto legales como ilícitas. Al lugar acuden elementos de las policías municipales de San Ignacio y del vecino municipio de Elota, acompañados por investigadores de la Fiscalía General del Estado. Los agentes acordonan el perímetro para realizar las diligencias correspondientes y comienzan con el levantamiento de evidencias. Las primeras observaciones revelan que las víctimas visten ropa y accesorios de tipo táctico, lo que sugiere su posible participación en actividades relacionadas con grupos delictivos. Entre los indicios que encuentran los peritos destaca que uno de los jóvenes porta cargadores para arma corta, probablemente de pistola calibre 9 milímetros. Otro de los fallecidos lleva una piernera táctica, es decir, una funda especial que se coloca en el muslo y que permite llevar el arma de forma accesible. Un tercero viste una camisa de estilo militar, con patrones de camuflaje similares a los utilizados por Fuerzas Armadas. En cuanto al calzado, 3 de ellos usan tenis deportivos, mientras que el cuarto calza botas tácticas, ideales para moverse en terreno serrano irregular. Las autoridades estatales trasladan los cuerpos al Servicio Médico Forense en Culiacán para realizar las autopsias y necropsias correspondientes. Hasta este momento, 2 de las víctimas han sido reconocidas por sus familiares como originarias de Barras de Piaxtla, un ejido cercano ubicado también en el municipio de San Ignacio. Se presume que los otros 2 jóvenes también provienen de la misma comunidad, aunque la identificación oficial aún está pendiente. La Fiscalía General del Estado abre una carpeta de investigación por homicidio doloso para esclarecer las circunstancias de las muertes. De manera extraoficial, las autoridades manejan una línea de investigación que vincula estos homicidios con un enfrentamiento armado registrado el día anterior en la zona serrana de Agua Caliente. Esta región, ubicada en el municipio de Concordia, en las inmediaciones de Mazatlán, es conocida por la producción de cultivos ilícitos como amapola y marihuana. El viernes, 7 de noviembre se reporta un choque entre grupos armados en esa área, aunque no existen cifras oficiales sobre el número de bajas que dejó ese incidente. La hipótesis que manejan los investigadores es que los 4 jóvenes podrían haber perdido la vida durante ese enfrentamiento en Agua Caliente, y que posteriormente sus cuerpos fueron trasladados hasta el crucero de Hispalino para ser abandonados de forma deliberada. Esta práctica es común en el contexto de la guerra entre facciones del crimen organizado, donde dejar cuerpos en lugares específicos funciona como mensaje intimidatorio hacia grupos rivales o como advertencia para las comunidades locales. El enfrentamiento del viernes en la Sierra de Garate involucra armas de alto poder, principalmente rifles de asalto tipo AK-47 y AR-15. Testigos de la zona reportan la presencia de helicópteros de la Guardia Nacional sobrevolando el área durante el tiroteo, aunque no se confirma una intervención directa de las fuerzas federales en ese momento. La zona de Agua Caliente ha sido escenario de múltiples choques armados en los últimos meses, como parte de la reconfiguración territorial que viven las organizaciones criminales en Sinaloa. El municipio de San Ignacio, con una población aproximada de 20.000 habitantes, enfrenta un aumento significativo en los índices de violencia durante el año en curso. Su ubicación geográfica en la sierra lo convierte en un punto estratégico para el cultivo y trasiego de sustancias ilícitas, particularmente en la ruta hacia el norte del país y Estados Unidos.
Las comunidades serranas de esta región históricamente han sido zonas de reclutamiento para grupos criminales, donde jóvenes de escasos recursos son incorporados a las filas de las organizaciones como operadores o sicarios. El hallazgo de los 4 cuerpos en Hispalino se produce en el marco de una jornada particularmente violenta en todo el estado de Sinaloa. Ese mismo sábado, 8 de noviembre, se registran otros incidentes graves en diferentes puntos de la entidad, que en conjunto dejan un saldo de al menos 14 personas fallecidas. La Fiscalía General del Estado contabiliza 10 homicidios dolosos solo en ese día, cifra que supera los promedios mensuales registrados en años anteriores. Uno de los episodios más graves de esa jornada ocurre durante la noche en la capital del estado, Culiacán. Alrededor de las 11:30 de la noche, un grupo armado irrumpe en una fiesta callejera organizada en la colonia Lázaro Cárdenas. Los asistentes se encuentran bailando y conviviendo cuando los agresores abren fuego de manera indiscriminada contra las personas presentes. El ataque deja 4 personas sin vida y 4 más heridas, entre ellas una menor de edad. Las víctimas fatales de ese ataque en Culiacán son identificadas como Alma, una mujer de 55 años, su pareja Alfredo, y 2 hermanos de nombres Alberto y Manuel, de 28 y 32 años respectivamente. Los heridos, incluyendo a la niña que recibe un disparo, son trasladados de urgencia a hospitales de la zona por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. El área es acordonada por elementos del ejército y la policía, mientras que personal de la Fiscalía inicia las investigaciones correspondientes. Sin embargo, igual que en la mayoría de estos casos, no se reportan detenidos inmediatos relacionados con el ataque. La escalada de violencia en Sinaloa se intensifica de manera notable desde mediados del año anterior, cuando se produce el arresto de Ismael Zambada García, conocido como El Mayo, uno de los líderes históricos del cártel de Sinaloa. Este evento detona una guerra interna entre las distintas facciones de la organización, particularmente entre el grupo conocido como Los Chapitos, integrado por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, y la facción leal a Zambada García, denominada Los Mayos. La disputa territorial se concentra especialmente en las zonas serranas del estado, donde ambos bandos buscan consolidar el control sobre las áreas de producción de drogas y las rutas de trasiego. Municipios como San Ignacio, Concordia, Badiraguato y Cozalá se convierten en escenarios recurrentes de enfrentamientos armados, levantones y hallazgos de cuerpos. La población civil queda atrapada en medio de esta confrontación, enfrentando situaciones de riesgo constante y limitaciones en su movilidad cotidiana. Los días previos al hallazgo de los cuerpos en Hispalino, también registran episodios violentos en diferentes puntos de Sinaloa. El 1 de noviembre se contabilizan 7 homicidios en el estado, distribuidos entre Culiacán, Mazatlán y Concordia. El 3 de noviembre se produce un enfrentamiento importante en el municipio de Guasave, donde elementos de las Fuerzas Armadas abaten a 13 presuntos criminales durante un operativo. En ese mismo operativo se logra la detención de 4 personas y la liberación de 9 víctimas de secuestro. Las autoridades federales decomisan armamento de grueso calibre y vehículos utilizados por los grupos delictivos. La zona serrana de Agua Caliente no es ajena a este patrón de violencia. Apenas en septiembre se registra otro enfrentamiento en esa misma área que deja al menos 3 personas sin vida. En aquella ocasión, material videográfico que circula en redes sociales muestra evidencias de tortura extrema contra las víctimas, en lo que se interpreta como parte de las tácticas de intimidación utilizadas por las organizaciones criminales. Los pobladores de estas comunidades serranas viven bajo la constante amenaza de quedar en medio del fuego cruzado o de ser objeto de reclutamiento forzado por parte de los grupos armados. La estrategia de abandonar cuerpos en lugares públicos y carreteras responde a una lógica de control territorial y comunicación violenta entre facciones. Al dejar las víctimas en el crucero hacia Hispalino, los responsables buscan enviar un mensaje claro sobre quién ejerce el dominio en esa zona específica. La ubicación del hallazgo no es casual.
Se trata de un punto de paso obligado para quienes transitan entre las comunidades serranas y las zonas urbanas, lo que garantiza que el mensaje sea visto por la mayor cantidad de personas posible. Los accesorios tácticos que portan las víctimas confirman su participación en estructuras armadas. Los cargadores, pierneras y vestimenta militar son elementos característicos de los sicarios que operan en la región. Estos grupos suelen estar conformados por hombres jóvenes, muchos de ellos reclutados en las propias comunidades rurales donde las opciones laborales son limitadas. La promesa de dinero rápido y cierto estatus dentro de la organización criminal resulta atractiva para jóvenes en situación de vulnerabilidad económica. Barras de Piaxtla, la comunidad de donde provienen al menos dos de las víctimas, es un ejido pequeño ubicado en territorio serrano de San Ignacio. Como muchas localidades de la región, enfrenta problemáticas relacionadas con la presencia del crimen organizado. Los habitantes de estos poblados suelen vivir bajo un sistema de control territorial ejercido por los grupos delictivos, donde la libertad de movimiento y la capacidad de negarse al reclutamiento son prácticamente inexistentes. Las familias viven con el temor constante de que sus hijos sean incorporados a las filas criminales, ya sea por la fuerza o por necesidad económica. El trabajo de las autoridades para esclarecer estos homicidios enfrenta múltiples obstáculos. La falta de testigos dispuestos a declarar por temor a represalias, la dificultad para acceder a las zonas serranas donde ocurren los enfrentamientos originales, y la complejidad de identificar a los responsables en un contexto donde múltiples grupos armados operan simultáneamente, complican las investigaciones. A esto se suma la limitada presencia permanente de fuerzas de seguridad en estas áreas rurales, lo que permite que los grupos criminales mantengan un dominio prácticamente absoluto. El caso de los 4 jóvenes ejecutados ilustra también la juventud de quienes integran las filas del crimen organizado. Aunque las edades exactas no han sido confirmadas oficialmente, las autoridades estiman que las víctimas tenían entre 20 y 30 años. Esta realidad refleja cómo las organizaciones criminales reclutan a personas cada vez más jóvenes, muchas veces adolescentes, para conformar sus grupos de choque. La alta mortalidad entre estos operadores genera una rotación constante que obliga a las organizaciones a reclutar nuevos elementos de forma permanente. Para las familias de las víctimas, el proceso de identificación y recuperación de los cuerpos representa un calvario adicional. Deben trasladarse hasta las instalaciones del Servicio Médico Forense en Culiacán, enfrentar los procedimientos burocráticos necesarios, y posteriormente realizar los trámites funerarios en un contexto de duelo y frecuentemente de miedo por posibles represalias. Muchas familias optan por mantener un perfil bajo y evitar cualquier tipo de declaración pública sobre las circunstancias de la muerte de sus familiares. La violencia en Sinaloa durante este noviembre de 2025 alcanza niveles que no se registraban desde los años más críticos de la guerra contra el narcotráfico. Desde julio del año anterior, cuando inicia la guerra interna en el cártel de Sinaloa, se contabilizan más de 50 elementos de seguridad asesinados en diferentes ataques. Los delitos de alto impacto, que incluyen homicidios dolosos, secuestros y desapariciones, superan las cifras de todo el año anterior. Culiacán, la capital del estado, registra algunos de los índices de violencia más elevados del país. La población civil enfrenta las consecuencias directas de esta espiral de violencia. Escuelas han tenido que cerrar temporalmente debido a tiroteos en sus inmediaciones. Negocios reducen sus horarios de operación por temor a quedar en medio de enfrentamientos. Las familias modifican sus rutinas diarias, evitando circular por determinadas zonas o en ciertos horarios. El clima de inseguridad se ha convertido en parte de la vida cotidiana de los sinaloenses, particularmente en las zonas rurales y serranas donde la presencia del Estado es limitada. La respuesta de las autoridades estatales y federales incluye operativos conjuntos y el incremento de la presencia militar en puntos estratégicos. Sin embargo, la extensión del territorio sinaloense y la dificultad para acceder a las zonas serranas limitan la efectividad de estas acciones.
Los grupos criminales conocen perfectamente el terreno, cuentan con sistemas de vigilancia sofisticados y tienen capacidad de movimiento rápido entre comunidades conectadas por brechas de difícil acceso para las fuerzas del orden. El fenómeno de los cuerpos abandonados como mensaje no es nuevo en Sinaloa ni en otras regiones de México afectadas por el crimen organizado. Sin embargo, la frecuencia con la que se presentan estos casos en los últimos meses evidencia la intensidad de la confrontación entre facciones. Cada hallazgo representa no solo la pérdida de vidas humanas, sino también un recordatorio del control que ejercen estos grupos sobre amplias zonas del territorio y de su capacidad para actuar con relativa impunidad. Los 4 jóvenes encontrados en el crucero de Hispalino se suman así a una lista creciente de víctimas de la violencia criminal en Sinaloa. Sus muertes reflejan la compleja situación que enfrenta el Estado, donde la disputa por el control territorial entre facciones del crimen organizado cobra vidas de forma constante. La comunidad de Barras de Piaxtla, que ya ha perdido a varios de sus jóvenes en este conflicto, enfrenta el dolor de nuevas pérdidas en un contexto donde las opciones para proteger a las nuevas generaciones son cada vez más limitadas. La investigación de la Fiscalía General del Estado continúa para determinar las circunstancias exactas de estos homicidios y su posible vinculación con el enfrentamiento en Agua Caliente. Las autoridades trabajan en establecer la identidad completa de las 4 víctimas y en documentar las evidencias que permitan esclarecer quiénes fueron los responsables directos de las ejecuciones. Sin embargo, la experiencia de casos anteriores sugiere que lograr detenciones y procesar judicialmente a los culpables será un desafío considerable en el contexto actual de Sinaloa.